Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a enseñaros a cómo hacer transferencias y traspasos de criptomonedas desde la plataforma de KuCoin a la plataforma de MetaMask y desde la plataforma de MetaMask a la plataforma de KuCoin para que nos sintamos cómodos dentro de estas transacciones y entendamos este proceso al completo, que es muy importante ya que estaremos pasando desde KuCoin, un exchange que es centralizado, a MetaMask, una billetera que es descentralizada. De esta manera podremos transferir nuestras criptomonedas, entender el proceso y ver en qué consiste. Pero antes de comenzar te recuerdo que me compré una whiteboard donde utilizo para básicamente poner mis redes sociales. Podéis seguirme tanto en Twitter como en Instagram y la voy a dejar por aquí atrás. Creo que no se va a ver muy bien por el tema de la calidad y porque es un poco pequeñito para la distancia a la que está. Pero bueno, podéis seguirme a @doctorcryptoy de YouTube y podéis seguirme en Twitter y en Instagram. Os lo voy a dejar en el primer comentario para que lo tengáis accesible y podamos comentar con noticias, opiniones o simplemente si tenéis alguna duda podéis preguntármela también por allí, ya que estoy bastante atento e interactúo bastante con la comunidad que estamos creando. Dicho esto, no te voy a entretener mucho más, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien tigres, pues ya lo he dejado por ahí atrás, espero que se vea bien, no sé si se ve del todo claro, pero lo importante es que os quedéis con ese mensaje. Dicho esto, vamos al ordenador inmediatamente para entender cómo funciona esto. Evidentemente, aunque lo estemos realizando desde el ordenador, quiero que sepáis que es exactamente igual si lo realizamos desde el dispositivo móvil. El proceso es exactamente el mismo y las pestañas y los menús son también muy parecidos. Pero como he dicho antes, si tienes alguna duda, pues me la puedes dejar en los comentarios, me puedes hablar por las redes sociales o como tú prefieras. Como estáis viendo, estamos dentro del ordenador y tengo dos pestañas, una para MetaMask y otra para KuCoin. En este caso, nosotros tenemos que tener, obviamente, nuestra cuenta registrada. Como veis, yo estoy dentro de la plataforma de MetaMask y lo que quiero enseñaros antes de comenzar, aquí en la sección de redes, todas las que yo tengo incorporadas, ya que de base MetaMask, la red principal que tiene es la de Ethereum, pero tú puedes añadir otras más personalizadas, como por ejemplo la de Matic, la Smart Chain de Binance, la KCC Mainnet, etc. Te voy a dejar una lista de reproducción aquí arriba de las tarjetas donde enseñé cómo hacer esto si aún no sabes hacerlo. Tanto insertar la Smart Chain de Binance, la KCC de KuCoin y todas estas que hemos estado viendo antes en el ordenador. Lo importante, y por eso te lo quería enseñar, es que nosotros vamos a tener que elegir una blockchain mediante la cual vamos a realizar esta transferencia de criptomonedas, ya que obviamente no es lo mismo, por ejemplo, realizar una transferencia por la blockchain de Ethereum que por la blockchain de BSC, por la blockchain de KCC o por la blockchain de Polygon. Como estáis viendo, nosotros tenemos que elegir y para eso nos vamos a basar en las comisiones que nos van a cobrar cuando realicemos esta transferencia. Si tú, por ejemplo, quieres saber cuánto de comisión nos van a cobrar si utilizamos una red u otra, pues lo vamos a ver a continuación en KuCoin. Por eso, cuando estás en KuCoin, yo estoy en la parte de la billetera, pero nosotros podemos irnos a la parte de nuestro perfil, le damos a comisiones de comercio, lo voy a abrir en una nueva pestaña y aquí en las comisiones de comercio nos va a aparecer una opción que es para la parte de depósitos y de retiradas. Tenemos que tener en cuenta que en este caso estamos retirando nuestro capital de la plataforma de KuCoin. Como veis, el depósito es gratis, ya que las comisiones obviamente son de donde retiras, no de donde depositas. Así que como en este caso estamos retirando, pues sí que nos van a cobrar una comisión. Aquí nos aparece la moneda en cuestión, con la blockchain que puede utilizar esa moneda, la tarifa que nos van a cobrar y la cantidad mínima de retiro. Entonces, si nosotros, por ejemplo, estamos deseando retirar USDT, pues podemos ponerlo en la búsqueda y veis que USDT se puede retirar mediante diferentes blockchains. La blockchain de KCC, la blockchain de Algorand, TRC20, ERC20. Y aquí te pone cuánto nos van a cobrar de tarifa al retirar. Por ejemplo, en ERC20 nos van a cobrar 35 USDT, lo cual me parece mucho. En KCC nos van a cobrar 0,1 USDT. Y aquí nos ponen la cantidad mínima que nosotros tenemos que retirar para poder hacer esto. Evidentemente tenemos que elegirlo en función de la criptomoneda que nosotros queramos retirar. Si por ejemplo ponemos BNB, aquí pone que por la B20, que es esta de aquí, nos van a cobrar esta tarifa de aquí y la cantidad mínima es esta de acá. Evidentemente tenemos que ser listos y saber cuánto es equivalente 0,01 BNB. Para eso puedes abrir una pestaña nueva, por ejemplo, y poner intercambio BNB USDT. Entonces tú lo pones, 379, y aquí tienes que poner 0,01 BNB. ¿Cuántos USDT? Bueno, pues en este caso son 3,79 que te van a cobrar de comisión si tú, por ejemplo, lo realizas por la BEP20, que es la Smart Chains de Binance que tenemos aquí y que incorporamos a la plataforma.
Si tú, por ejemplo, quieres hacerlo por la KCC, que es la que incorporamos hace relativamente poco, pues es muy sencillo. Evidentemente aquí, como veis, no tengo el token de USDT, así que vamos a incorporarlo para que vosotros también lo veáis rápidamente. Me parece interesante que realicemos un retiro de USDT mediante la KCC y que veamos cómo tarda en llegar o cómo se realiza este proceso. Por eso lo que vamos a hacer es darle a Import Token y aquí tendremos que pegar la dirección del contrato en cuestión. Por eso en el buscador ponéis simplemente USDT KCC, vais al KCC Explorer y aquí vamos a tener el contrato que nosotros tendremos que copiar. Lo copiamos, le damos a Copy y aquí lo vamos a pegar y ya detecta automáticamente que es el USDT. Vamos a darle a Add Custom Token, le damos a importar y ya tenemos los USDT en la cuenta de KCC Mainnet. Como veis, no tiene un logotipo. Aquí abajo también encontramos todas las transacciones que se están ejecutando en tiempo real para este token y mediante esta red, lo cual evidentemente muestra la transparencia de todo este proceso. Aquí nosotros hemos importado el token USDT y lo que vamos a hacer es enviar USDT. En este caso nosotros no lo vamos a enviar desde Metamask, sino que lo que vamos a hacer es enviarlo desde KuCoin. Lo que tenemos que tener claro es que cada billetera de estas, en función de la red que vayamos a utilizar, tiene un ID que lo vamos a tener que copiar. En este caso el ID es como la dirección de tu wallet, básicamente como el DNI de tu cartera, y lo vamos a tener que copiar y pegar donde KuCoin. Por eso el primer paso es, una vez tenemos claro lo que vamos a enviar, vamos a poner USDT aquí también otra vez, y vemos que la cantidad mínima era de 35. Bueno, pues en este caso yo creo que tengo unos 15, así que vamos a tener que comerciarlos, vamos a tener que vender alguna otra criptomoneda que tengamos para poder conseguir tener 35 USDT. Para tenerlo claro, vamos a entrar en la cuenta de comercio, vamos a ver cuántos USDT, pues tengo 14, así que vamos a transformar otros 20 inmediatamente. Como podéis observar, ya tengo 49 USDT, vamos a cerrar esta pestaña de aquí. Y ahora lo que tenemos que hacer es pasar estos USDT desde la cuenta de comercio hasta la cuenta principal. Por eso vamos a irnos a resúmenes de activos y aquí vamos a darle a la parte de transferir que nos aparecerá por aquí. Vamos a darle cuenta principal, transferir y vamos a poner USDT desde la cuenta de comercio hacia la cuenta principal. Seleccionamos todo, le damos a confirmar. Y una vez la hemos pasado, pues ya se encontrará aquí en la cuenta principal. Evidentemente tenemos que tener claro que necesitamos tenerlo en la cuenta principal, si no, no podremos realizar esta transferencia. Una vez estamos aquí, nos aparece la opción de retiro a la derecha, junto con la de depósito, transferir, lend, etc. Nosotros tenemos que irnos a la parte de retiro, que es lo que nos interesa, retirar la criptomoneda desde KuCoin hacia Metamask. Por eso aquí en la dirección de la cartera es donde tenemos que prestar mucha atención. Nosotros es donde vamos a introducir los datos que hemos visto antes en la plataforma de Metamask, los datos de nuestra billetera, y obviamente la plataforma de KuCoin lo va a autorreconocer y veremos a continuación cómo verificar todo este proceso. Si vas a realizar un envío de una gran cantidad, te recomiendo que siempre realices primero un envío de una cantidad inferior para comprobar que todo está correcto, que llega tu dinero perfectamente, y luego cuando ya haya funcionado, ya hayas corroborado que se ha realizado correctamente, bueno, pues tú ya envías todo tu dinero si es lo que quieres hacer. Te recomiendo que hagas este proceso si lo que quieres es enviar grandes masas de dinero. Por cierto, aprovecho para decirte que te suscribas y le des un super like si te está sirviendo el vídeo. Y ya de paso me comentas lo bien que explico este tipo de cosas. Si tienes alguna otra idea para futuros tutoriales, también siéntete libre para dejarlo en los comentarios, interactuar, porque hago caso a todo lo que me decís. Volviendo al tema, aquí en la dirección de la cartera es donde vamos a pegar la dirección de la red de nuestra KCC Wallet. Aquí vamos a copiar en el portapapeles el ID de nuestra cuenta y una vez lo peguemos aquí, dirección de la cartera, lo pegamos y en la red pues tenemos que elegir cuál es la que queremos enviar. Aquí nos pone cuáles no coinciden, por ejemplo, TRX no está aceptada, Algorand tampoco, Ethereum sí, que es muy cara, no sé si os acordáis que nos cobraban unos $30 de comisión, así que vamos a enviar KCC. Notice, KCC tokens are currently not available for cross-chain transfers. Please ensure the network matches the network address, enter, ¿vale? Ponemos que nosotros vamos a enviarlo. Dice que para la seguridad de los activos asegúrese de que la red es de KCC. Si la red es incorrecta, bueno, pues evidentemente no se pueden recuperar. Esto es lo que os comentaba, que realmente si nosotros lo introducimos mal, no vamos a poder recuperarlos. Vamos a poner la cantidad mínima, que son 35 USDT, y vamos a poner una observación como por ejemplo, suscríbete. Aquí nos pone la comisión que nos va a cobrar, que es muy baja, y luego le vamos a dar a confirmar 35 USDT.
cuando le demos, dice confirmación a prueba de manipulaciones. Confirma la información de retiro para evitar la manipulación. Aquí lo que nosotros vamos a tener que hacer es abrir el email, el teléfono móvil, introducir códigos de confirmación. Creo que te dan exactamente un minuto, así que voy a abrir el correo, voy a abrir el teléfono móvil para que lo veamos en detalle y podamos introducir los códigos rápidamente y se realice la transacción correctamente. Pues bien, tigres, ya se ha realizado correctamente el envío, lo he podido confirmar y ahora ya solo es cuestión de esperar. Si nosotros ahora nos vamos a la parte de transacciones o historial que nos aparece en archivos aquí arriba, veremos todas las transacciones que se han ejecutado. Aquí en el historial de depósitos no nos interesa el historial de retiros. Nos pone la fecha, la dirección de la cartera, la transacción, el estado, esto es importante, ver si se está procesando o si se ha completado. Y aquí, bueno, pues puedes ver más información, puedes ver la transacción de la cadena de bloques. Aquí nos aparece el KCC Explorer y nos aparece, pues eso, un poco las transacciones que se están ejecutando. Nos pone el tiempo, ¿vale? Y nos pone también las wallets donde se están haciendo en tiempo real para que podamos gestionarlo si nosotros queremos. Evidentemente, yo te recomiendo que seas un poco paciente y que esperes y ya está. Por eso, una vez haya finalizado, pues aquí nos dejará de aparecer procesando y lo que nos aparecerá será completado. Por eso voy a actualizarlo, veremos que todavía nos aparece procesando. Vamos otra vez al historial de retiros y nos pone completado 35 USDT, podemos ver la transacción y ahora si nos vamos a la plataforma de MetaMask nos aparecen los 35 USDT dentro de ella. Como veis, ya se ha realizado este envío desde la plataforma, desde KuCoin a la plataforma de MetaMask. Es un envío fácil y sencillo, solo que tenemos que prestar especial atención a algunos detalles, como por ejemplo son el tema de la wallet, cuánto vamos a enviar y las comisiones de envío. Tenemos que asegurarnos primero de lo que vamos a hacer. Y ahora la segunda parte del vídeo va a consistir en explicarte cómo retirar desde MetaMask a la plataforma de KuCoin. Por eso lo que vamos a hacer es, una vez lo hemos recibido, 35 USDT, le vamos a dar a enviar USDT, ya que lo vamos a retirar desde aquí. Aquí nos pone que, bueno, que tenemos que poner a dónde lo vamos a enviar y lo que vamos a hacer dentro de KuCoin es irnos a la parte de depositar, aquí arriba, y una vez le damos a depositar, vamos a seleccionar la moneda que vamos a depositar. Vamos a poner USDT, ¿vale? El Tether, que es lo que vamos a depositar. ¿Y por qué blockchain lo vamos a hacer? Bueno, pues lo vamos a hacer por la misma, por la KCC. En este caso nos va a dar una dirección de wallet que nos aparece aquí abajo. Lo que vamos a hacer es copiarla directamente. Nos vamos a MetaMask, lo pegamos y nos pone Insufficient Fund Gas. Es decir, se detectó una dirección nueva, haga clic para agregarla a la libreta de direcciones. Lo primero que vamos a hacer es agregar esta dirección a nuestra billetera. Vamos a poner Add Nickname, vamos a poner aquí mismo Dr. Crypto KuCoin KCC, ¿vale? Vamos a guardarla y ahora ya se guardará como Dr. Crypto esta billetera. Aquí nos pone el activo que nosotros vamos a retirar y dice que no hay tasa de conversión disponible. Nos pone el precio del gas, GWEI, y el límite de gas, ¿vale? En este caso no tenemos ese saldo todavía, pero vamos a tener que prestar especial atención a esto que os comentaba del gas, ya que es lo que nosotros vamos a tener que pagar en comisiones cuando realicemos esta retirada. Por eso, una vez estéis aquí, bajamos el precio del gas a 0 y una vez lo tenemos así, elegimos cuánto vamos a importar, ¿vale? Y vamos a poner 35 USDT, que es el máximo, ¿vale? Lo que vamos a hacer es darle a siguiente. De hecho, si nosotros le damos a máximo nos va a salir 35 USDT, como estáis viendo. Le damos a siguiente, nos pone la transacción en cuestión y le vamos a dar a confirmar. Como veis, el total es este de aquí. Nos están cobrando 0,01, que es lo mismo que nos cobraban en la plataforma de KuCoin, como recordáis, y le damos a confirmar. Si nos vamos a actividad, vemos que está pendiente USDT. Aquí nos pone cuánto se ha enviado, ¿vale? Evidentemente vemos el historial de las transacciones, que es lo que os estaba comentando. Y hasta aquí es donde yo quería llegar. Como veis, esta transacción no se va a procesar. Llevamos ya un tiempo, vemos que sigue pendiente. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, pues esto es lo que tenemos que entender. Nosotros hemos seleccionado 0 gas cuando hemos enviado esta transacción. Os voy a dejar en el primer comentario un link sobre lo que es el gas, ¿vale? Porque es muy importante entenderlo. Hay muchas personas que cuando empiezan en MetaMask no lo entienden y realmente es algo que tienen que entenderlo, ya que los exchanges descentralizados como MetaMask, pues vamos a necesitar entender qué es el gas. Básicamente, como aquí indica, las tarifas de gas indican en GWEI o GWEI, que es solo esta cantidad de Ethereum. Puedes pensar como centavos, bla 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 bla.
Y básicamente te dice que para cada transacción que desees realizar, debes establecer qué tarifa está dispuesto a pagar para que se ejecute su transacción. De hecho, si nosotros, por ejemplo, nos vamos a la Ethereum Gas Station, te dice que en función de la cantidad de gas que tú pagues, tendrás un tipo de transacción más rápida, estándar o más lenta, pues 30 minutos, 5 minutos o 2 minutos. Ya va en función de lo que tú quieras pagar. Por eso, por ejemplo, 2 GWay son $0,11 por transferencia. Si tú subes a 3, pues se irá más cantidad, etcétera. Todos estos links lo tendréis también en el primer comentario para que podáis acceder a ellos fácilmente. Como vemos en la plataforma de MetaMask, vemos que está pendiente, pone 35 USDT, si le hacemos clic, nos vamos a Transaction Data, vemos que todavía no está disponible, que no se ha ejecutado la transacción, y porque en el Gas Price hemos puesto 0, total 0 KCS. Lo que nosotros sacamos en claro de aquí es que el gas lo vamos a pagar en KCS, es decir, la conclusión que sacamos es que si vamos a depositar USDT a la KCS Wallet de nuestra billetera de MetaMask o la KCC Wallet, vamos a necesitar KCS para retirar este capital. Es muy similar como por ejemplo con la Binance Smart Chain, que vamos a necesitar siempre BNB para poder retirar nuestro capital desde MetaMask, BNB que vamos a tener que pagar en formato de gas. Es súper importante de entender esto y por eso en este caso lo he hecho de esta manera. Hemos depositado USDT únicamente, pero para sacarlo desde MetaMask vamos a necesitar pagar un gas. Si no pagamos un gas, la transacción no se va a ejecutar nunca y esto es lo que tenemos que entender. Si nosotros pagamos mayor gas, la transacción se ejecutará más rápidamente y así progresivamente hasta que se ralentiza el periodo. Dicho esto, lo que vamos a realizar ahora es un envío de KCS, vamos a realizar un envío y luego vamos a retirar las dos criptomonedas, tanto USDT como KCS, pagando el gas correspondiente, para que lo veáis perfectamente. Evidentemente en este proceso he perdido un poco de capital, habré perdido $1 o $2, pero me da exactamente igual porque yo lo que quiero es que tú aprendas de este proceso y entiendas todo esto. Cometer errores es normal, así que ten paciencia ya que es una tecnología nueva dentro del mercado. Lo que vamos a hacer ahora es cerrar esto de aquí, nos vamos a ir a la parte de tarifas, tengo abierto lo de KCS y como veis el envío mínimo es de 1,5 KCS, esta es la comisión, así que vamos a convertir ahora mismo unos KCS para poder enviarlos a nuestra wallet de MetaMask. Una vez tenemos los KCS en la cuenta principal, como estáis viendo, le vamos a dar a retiro. Y aquí en retiro vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho antes. Nos vamos a ir a la plataforma de MetaMask, nos vamos a ir a la parte de activos, KCS, y aquí es donde nosotros vamos a depositarlo. Vamos a copiar en la dirección de la wallet, vamos a irnos al Crypto Exchange, dirección de la cartera, aquí en la red elegimos la red que queremos, KCC, nos pone la noticia, vale como antes, ponemos la cantidad que queremos retirar. Vamos a poner el máximo, en este caso, y vamos a confirmar la transacción. En este caso 0,02 KCS es bastante poco dinero, así que vamos a darle a confirmar. Una vez le das a confirmar, tenemos que hacer exactamente lo mismo de antes, código de autentificación, código del correo, y una vez aparezca en MetaMask, vamos a ver nuestro saldo y empezar a realizar esta retirada de nuestro capital. Bien tigres, pues ya ha llegado el KCS a nuestra cuenta de MetaMask y como estáis viendo en mi pantalla, ahora lo que vamos a hacer, que tenemos 2,126, es darle a retirar. En este caso en la actividad tenemos la transacción pendiente de los 35 USDT y podemos darle a acelerar. En este caso teníamos 0 de GWay, así que vamos a poner 2 o 3. En este caso si ponemos 2, arriba nos pone cuánto nos estarían cobrando en KCS, así que vamos a poner conversión de KCS a USDT. En este caso estaríamos hablando de muchísimos céntimos, así que no hay nada de qué preocuparse, evidentemente. Por eso lo que voy a hacer en este caso, para que vaya más rápido, es poner 3 GWay, o sea voy a poner 3 tal que así, que en este caso es esta cantidad de KCS, vamos a darle a guardar y una vez esté guardada pues ya estará pendiente y lo que vamos a hacer a continuación es esperar a que lleguen estos 35 USDT y una vez hayan llegado con este gas que hemos pagado vamos a realizar el envío del KCS que tenemos ahora en la plataforma de MetaMask para ver cómo funciona. Y tachan, pone transacción confirmada. Aquí se puede ver en el Etherscan, nos pone que la transacción ha sido correcta, vemos que es lo que hemos pagado, 3 de GWay. Así que nosotros lo que tenemos que hacer ahora es esperar a que se resuelva esta transacción. Registro de actividad, esta es la transacción, se confirmó, ¿vale? La transacción reenviado con cuota de gas aumentada. Si nosotros le damos a View on Block Explorer,
pues aquí aparece la transacción que se ha ejecutado, de cuánta cantidad, 35 USDT en cuestión, cuánto gas se ha usado, el límite de gas, cuánto hemos pagado en gas, en este caso 3 GWh, confirmaciones 25, que es lo que necesita, aquí nos pone el input data, que es el hex number, y ahora tenemos que esperar nosotros a que se ejecute, a que finalice este tipo de transacción con estas confirmaciones para que llegue a nuestra billetera de KuCoin. Como veis, nos pone ha recibido 35 USDT ipso facto en el momento, como un reloj ya ha llegado a nuestra cuenta principal de KuCoin, y vamos a hacer exactamente lo mismo con los KCS que nosotros tenemos. Nos vamos a activos, aquí nos pone los KCS, vamos a entrar, vamos a darle a enviar, ponemos Dr. Crypto KuCoin KCC, ¿vale? Vamos a poner el importe, vamos a poner máximo, precio de gas que vamos a pagar, vamos a poner 2, otra vez, o 3, que es bastante poco, y vamos a darle a siguiente. Una vez le hayamos dado a siguiente, nos pone aquí cuánto vamos a enviar, esto es lo que estaremos enviando, aquí nos pone el gas fee que estaremos pagando, que es esto en KCS, el total, cuánto estaremos pagando, más el gas, y aquí nos aparece, pues eso, en detalle, la transacción en total. Le damos a confirmar, y una vez esté así, pues le damos a actividad, vemos que está pendiente, y ahora recibiremos la confirmación, ¿vale? Si nosotros hacemos clic, vemos el registro de la actividad, vemos que la transacción está enviada con una cuota de gas, bla 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 bla, y la confirmación nos llegará ipso facto en breves minutos. Como veis, ya está confirmada la transacción y ahora solo es cuestión de tiempo que nos llegue a la plataforma de KuCoin. En la parte de activos ya no encontraremos ningún activo. En el proceso hemos perdido 1 o 2 dólares, pero de esta manera hemos aprendido a cómo realizar envíos a la KCS. Voy a esperar a que llegue, pero lo importante aquí es que nosotros tenemos que saber que para enviar de KuCoin a MetaMask no vamos a pagar un gas, pero para enviar desde MetaMask a KuCoin sí. Y este gas normalmente lo pagamos con una criptomoneda en cuestión. De la KCC se paga con KCS, desde la BSC pues se paga con BNB, desde la Smart Chain con BNB, y desde la red principal de Ethereum pues se paga con Ether. De esta manera, bueno, pues ya podremos confirmar nuestras transacciones pagando una cantidad de gas que en función de la cantidad que paguemos, pues recibiremos una cantidad u otra. Por eso voy a esperar a que llegue esta cantidad a mi billetera de KuCoin. Como veis, los KCS ya han llegado a nuestra cuenta principal, 2,12. Y bueno, pues una vez ya llegado, ya podremos tener nuestro capital dentro de KuCoin. Si te ha gustado el vídeo, dale un mega like, mírate otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya!